Bien, pues vamos a platicar de muchos de estos asuntos de la derecha, de Frena, de la religiosidad, con el doctor Bernardo Barranco, a quien saludo con afecto como siempre. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, un abrazo. Igual, Bernardo. Bernardo, pues la verdad, he buscado platicar contigo en esta ocasión porque pues me gustaría saber cómo estás viendo todo este proceso ya con Frena instalado en las calles céntricas de la Ciudad de México, acompañando sus actividades con rezos de rosario y con estampas de la Virgen de Guadalupe, con cánticos religiosos. ¿Qué estamos viendo en cuestión de Frena, de la ultraderecha, de la religiosidad utilizada para fines políticos? ¿Qué estamos viendo, Bernardo? Bueno, Julio, estamos asistiendo a un cambio de estrategia por parte de Frena. Frena pasa de los autos, de las ruedas, a las tiendas de campaña. Es un grupo no muy numeroso, un grupo relativamente pequeño, pero que refleja un profundo desagravio frente a la conducción de Andrés Manuel López Obrador ante el poder. Y esto es algo que no tolera, es un sector de clase media, media alta, que no está dispuesta a aceptar el llamado contundente que hubo en las urnas en 2018 y que con mucho rencor, con un discurso hasta de odio, de rechazo absoluto a la figura de Andrés Manuel López Obrador, pugna por el fin de su mandato, de un fin anticipado, busca la renuncia, la dimisión, y sus estrategias son claras, son estrategias de presión social, presión mediática, presión vía internet, presión jurídica, presión política. Lo curioso de este movimiento, Julio, es que no tiene ninguna otra agenda más que la dimisión de Andrés Manuel López Obrador. Es el objetivo primario. No tiene una agenda política compleja o un proyecto de país. Cuando mucho es tumbarlo y después el llamar a una elección donde aspira a que haya un solo candidato de toda la oposición, lo cual es absolutamente ingenuo el planteamiento, y después lo que llama, lo que ellos denominan la reconstrucción del país, un país que está en una situación, digamos, de posguerra y que quieren hacerlo. Ahora, lo interesante es que Frena, como habíamos comentado, que tiene raíces religiosas, ahora cada vez son más evidentes e incluso, yo te diría, Julio, hasta provocadoras. El rezo del rosario se dio justo en el monumento al benemérito Benito Juárez, ¿no? Justo ahí sobre Avenida Juárez, ahí se da y es una clara provocación, una afrenta, por así decirlo, una revancha frente a todo este espíritu laico, laicista, frente a todas estas perspectivas de separación entre la Iglesia y el Estado, entre la política y la conducción religiosa. Entonces, estamos pues ante podríamos decir, una mayor utilización del factor religioso en los reclamos de esta organización. Ahora, pues creo que en cuántas manifestaciones públicas de este corte, o sea, netamente electoral, netamente de corte político, Bernardo, no ha sido muy frecuente esta recurrencia al rezar, al rezo de rosarios en las actividades pues de protesta pública y la utilización masiva de imágenes religiosas. ¿Qué antecedentes tenemos de este tipo de utilizaciones, Bernardo Barranco? No, por parte de la política, digamos, secular, laica, no solamente no ha habido, sino están prohibidas por las leyes electorales. Es decir, en una contienda electoral incluso ha habido varios partidos y candidatos que han sido bajados, ya sea porque iniciaron su campaña en el atrio de una iglesia o porque han hecho alusiones religiosas. Es decir, hay una prohibición explícita por parte de las leyes electorales.
Sin embargo, me parece que esta presencia de lo religioso en Frena nos lleva a una primera conclusión, y es que los grupos de la ultraderecha católica han hecho ya una alianza sólida, fuerte con Frena. Recordarás cuando conversamos de este tema hace unas semanas, había como tres grandes vertientes de la ultraderecha en México, entre otras. O sea, primero habría que decir que no hay una sola derecha, hay muchas derechas y muchas ultraderechas. Habíamos hablado de una ultraderecha católica, una ultraderecha, digamos, pro o hipercapitalista, y una derecha pentecostal. Lo que estamos asistiendo es a una alianza cada vez más explícita entre esta derecha católica, digamos de origen yunquista, que tiene sus principales rasgos en los años 50, con la creación del yunque, una derecha de inspiración cristera, es decir, que maneja un nacionalismo católico, que plantea o que busca el suscribir al conjunto de la vida pública el estamento de la doctrina de la Iglesia, de los planteamientos católicos como conductores en la toma de decisiones políticas para el bien común, como ellos llaman. Este nacionalismo católico, el nacionalismo patriarcal, un nacionalismo muy conservador, se veía ya configurado en la presencia de Juan Bosco Abascal, uno de los personajes que integran, digamos, este grupo de 67 notables al interior de Frena. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que esta alianza ha bajado ya a la presencia de estos grupos, que no solamente es el yunque, sino todas sus derivaciones posteriores, Muro, Guía, Provida, estamos hablando del movimiento Pro Familia, el DIAC, en fin, todo un zoológico católico, eclesiástico conservador, que en este momento ya se está haciendo presente en las manifestaciones de Frena. Bernardo, hay una gran organización de grupos católicos que normalmente no sabemos y no conocemos, cofradías, órdenes, grupos con denominaciones muy peculiares. Te pregunto porque cada que hay movilizaciones así, pues aparece una estructura social, organizada, participativa. Y te pregunto, ¿puede ser solamente una decisión de grupos o de personas, o es posible que haya instrucciones de altos niveles del clero mexicano para participar en movilizaciones como las de Frena? No, es posible la hipótesis que planteas, es muy posible, en el sentido que la Iglesia, como todo el mundo sabe, es una estructura muy amplia, donde hay las diferentes corrientes presentes en la sociedad. Hay sectores católicos muy pro AMLO, y ahí tenemos a Solalinde, a Vera, a otros obispos. ¿Pero son la minoría, Bernardo? Son minorías, es decir, la Iglesia Católica está compuesta por un conjunto de tejidos. Con esto te quiero decir que tampoco la ultraderecha es la mayoritaria, por así decirlo, ¿no? Son pequeños núcleos muy bien organizados, vinculados con empresarios, vinculados con grupos, con organizaciones de la sociedad civil, con centros de investigación, con figuras, etcétera, o vínculos fuertes con Coparmex, etcétera. Lo que te quiero señalar es que la Iglesia Católica es un conglomerado muy vasto, muy complejo, donde se equilibran, sobre todo a partir de la autoridad que viene de Roma. Roma es el que le da, si tú quieres, sentido, pero hay tal distancia entre un ultraconservador de derecha a un miembro de las comunidades de base o a un protagonista de la teología de la liberación. Son como dos religiones diferentes. Lo que señalas es que efectivamente del bloque de la ultraderecha ha habido muchas organizaciones que se han venido sumando al grupo de Frena. Habían venido a la baja y habían tenido en el 2016 un momento álgido
que provocó Enrique Peña Nieto. Recordarás cuando se empezó, él se abrió la legalización de los matrimonios igualitarios. En ese momento, esta derecha se articula, se reactiva y hace alianza con los grupos pentecostales del antiguo PES, que recientemente acaba de ser ratificado como partido político por el INE, que es la otra vertiente de la derecha. Con eso lo que te quiero decir es que estas manifestaciones, donde se mostró músculo, porque hubo plazas como Guadalajara, como Querétaro y otras más, donde fueron efectivamente movimientos masivos de manifestación. A partir de entonces como que se fue como, digamos, debilitando, y creo que este frente anti Andrés Manuel López Obrador lo que ha propiciado es una reactivación de ese sector. Cuando dices está participando el clero, yo te podría afirmar que sí está participando el clero, pero no todo el clero. Sectores del clero que históricamente han acompañado a estos grupos de ultraderecha y que los encontramos principalmente en la zona del Bajío. En la zona del Bajío es donde podemos encontrar a este clero ultraconservador que evidentemente está animando, está apoyando, está cilindrando este movimiento donde los católicos ultraconservadores están participando de manera más evidente. Bernardo, en términos doctrinarios, los practicantes de la religión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en términos doctrinarios, ¿están facultados o incentivados para luchar socialmente para cambiar lo que ellos consideran malos gobiernos, o no deberían de asumir tales funciones? Evidentemente estamos ante interpretaciones de lo que es el evangelio social o lo que es la doctrina social de la Iglesia. En este caso, este catolicismo vinculado a Frena está recuperando viejas categorías que fueron muy utilizadas en los años 40, 50, como es el tema del anticomunismo. El anticomunismo, recordarás que históricamente una de las grandes vertientes, una de las grandes puntas fue precisamente el catolicismo. La frase, ¿no? Cristianismo sí, comunismo no, sí, era una de las grandes consignas que en los años 50 y parte del 60 los católicos lanzaron con toda una concepción en el que el comunismo era fundamentalmente ateo, era anticristiano y era un totalitarismo a la conducta y a los servicios o a la libertad religiosa. En ese sentido, doctrinalmente, estos grupos de ultraderecha están resucitando ese viejo discurso anticomunista, que uno podría decir, bueno, pues es un discurso que es totalmente obsoleto, es un discurso rancio, es decir, el muro de Berlín cayó a fines de los años 80, hay todo un reacomodo geopolítico, no puede ser que estos sectores, digamos, reacomoden otra vez un discurso ideológico de Guerra Fría en un contexto como el mexicano, pero lo están haciendo, y lo están haciendo porque estos grupos no son un accidente, Julio, es decir, en el mundo hay una reactivación de un sector importante de clases medias, sobre todo en Europa, de una ultraderecha que no tiene un planteamiento ideológico claro. Hay sentimientos, de ahí que en el caso de Frena podemos encontrar este discurso de odio, sobre todo ante Andrés Manuel López Obrador y ante la Cuarta T. Pero en otros países este sentimiento de odio, de rechazo, se da a los inmigrantes, se da a las minorías, se da al tema de las mujeres, regresa un tipo de nacionalismo que cuestiona fuertemente las grandes tesis de la globalización. Entonces podemos ver que a nivel mundial Frena no es un accidente, Julio. Frena está expresando este malestar en los grandes reacomodos de sectores que quieren reactivar viejas consignas, sobre todo en el ámbito de los intereses inmediatos de sectores afectados. Vox en España ha ganado una fuerza muy importante. Marine Le Pen en Francia, considerada por el Figaro como la mujer más poderosa
de Francia, y ella abandera uno de los movimientos de la ultraderecha, como es el Frente en Francia, y así podemos ir en Austria, podemos ver el renacimiento de grupos neonazis en Alemania, en Italia mismo, de un crecimiento meteórico por parte de la derecha de la parte industrial del norte de Italia. Entonces, una de las cuestiones que estamos viendo en el caso de Frena es este aparente discurso irracional que no tiene un proyecto de país, pero que expresa un conjunto de subjetividades, en este caso contra Andrés Manuel, contra la 4T, que está presente en un sector no masivo, pero en un sector significativo de una clase que no quiere reconocer el triunfo del 2018 y que está ahí y está muy activo. Y está muy activo y en este momento está haciendo alianza con estos viejos sectores revanchistas, neocristeros de la Iglesia Católica. Bernardo Barranco, te pregunto dos cosas. Uno, leo en varios de los mensajes que se colocan en las redes digitales sociales, sobre todo en WhatsApp y en Facebook, leo señalamientos muy concretos en los que llaman, digamos, a la acción contra López Obrador, calificándolo de masón, de chamánico y de no ser católico. Y luego de esta pregunta te planteo esto. Es decir, ¿qué significa esta caracterización que hacen? Y luego te pregunto, ¿estamos en presencia de un cierto ajuste de cuentas o duelo de fuerzas entre los ciertos sectores de la Iglesia de su ultraderecha frente a la preferencia, al menos mediática, al menos pública, de López Obrador por grupos no católicos sino protestantes o pentecostales o la denominación que se le aplique? ¿Qué piensas de esto, Bernardo? Sí, es muy sugerente, digamos, la ruta que trazas, Julio, en la medida en que López Obrador, como pocos políticos, ha incursionado en el discurso religioso, en el que él ha pretendido tener un abanico muy amplio, el decir soy cristiano en sentido amplio, creo en un Cristo de opción por los pobres, de cercanía contra las injusticias, pero al mismo tiempo vimos cómo los símbolos o los gestos que ha tenido López Obrador para muchas gentes, sobre todo para la rigidez de los ultraconservadores, resulta desconcertante. El hecho de que en la toma de posesión, posterior a la toma de posesión en la plancha del Zócalo, tuvo una ceremonia, digamos, mesoamericana, chamánica, que todos vimos, que en sus giras, ya sea de campaña, en sus giras presidenciales, es dado a las limpias, que podríamos decir hasta santero, no solamente chamánico, sino hasta santero. Sí. En otros casos, en el grito, hizo referencia a la fraternidad universal, que es un gesto y una expresión muy del universo masón. Es decir, esto que tú llamas un ajuste de cuentas, pues efectivamente da pie a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo para estas mentes rígidas de estos sectores que le encaran una falta de definición y por lo tanto este excesivo ecumenismo de sus aperturas frente a los grupos pentecostales y estos gestos, digamos, no católicos, lo que han provocado pues es esta iracunda rechazo de que Andrés Manuel es católico, y hay muchas evidencias que te plantean que efectivamente en el fondo, o la historia de Andrés Manuel es la de un católico, un evangélico jamás traería en su bolsillo a la Virgen de Guadalupe, o los detentes tan usados en el mundo católico, detentes de protección. Es decir, creo que los rechazos de estos grupos rígidos son provocados por esta ambigüedad con la que el propio Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado o se ha presentado en términos religiosos. Recuerdo también el bautizo que con Miguel Rincón, el empresario duranguense, que fue un bautizo conforme a una ceremonia católica que supongo que un practicante de denominaciones protestantes o cristianas no realizaría, Bernardo.
No, efectivamente, es una prueba, digamos, contundente de un poco las adhesiones que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero Sí. yo creo que en este terreno, sobre todo, digamos, creyentes abiertos, ¿no? No tendrían problema con este rejuego de un político que hace de lo religioso un activo, y hace de lo religioso un activo como un signo, digamos, de una apertura universal a todas las creencias, ¿no? Religiosas, ideológicas, incluso políticas, que está, digamos, ungido en la figura de un jefe de Estado. Yo creo que a nivel religioso Andrés Manuel ha sido demasiado abierto y, por supuesto, los grupos conservadores, ultraconservadores, que no admiten ningún tipo de discusión a sus convicciones rígidas, entonces sí, viene este tipo de cuestionamientos radicales frente a la creencia de un jefe de Estado. Bien, Bernardo, para ir cerrando esta plática que mucho te agradecemos, te planteo, el número de personas que están participando en la protesta de Frena ha sido pues poco en comparación con el tamaño de las pretensiones de derrocar al presidente López Obrador. Luego, pues esta caricaturización de la protesta mediante tiendas de campaña vacías, pues ha hecho que mucha gente no tenga la vista muy en firme respecto a estos movimientos, pensando que son caricaturas o expresiones menores. ¿Crees que a pesar del reducido número de personas que participan, a pesar de las tiendas de campaña vacías, hay dentro de este movimiento Frena la capacidad de movilización, de distorsión, de provocación y de crecimiento político que pueda llegar a representar un riesgo político real para el presidente López Obrador? Mira, me parece que es una minoría, son sectores minoritarios, pero es una llamada de atención, sobre todo por el contexto global en que se está desarrollando, creciendo o incubando este pensamiento totalitario de la ultraderecha en México. Es decir, es un pensamiento que no solamente es un conjunto de ideas, sino que detrás hay corrientes históricas que han estado ahí de manera latente y que pueden, digamos, expandirse. Ese es un riesgo muy importante. La otra lección, como dices tú, para ir cerrando, es que estos movimientos o estas actitudes generalmente deberían tener un canal, digamos, de expresión, de participación en los partidos políticos. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Que los partidos políticos están en una crisis profunda, que no son capaces de poder digerir, de poder canalizar, de poder orientar este tipo de actitudes y de descontentos que han estado ahí presentes, en el PAN principalmente, pero también en el PRI y también en la propia izquierda, en sectores de la izquierda mexicana. Por lo tanto, entonces creo que no debemos, primero, minimizar ni despreciar este movimiento. Es una expresión en este momento pequeña, efectivamente, caricaturizable por cómo se ha dado, y sobre todo caricaturizable por el dirigente, Gilberto Lozano, un personaje patético, ¿no? y contradictorio. Sin embargo, refleja lo que está pasando hoy en el mundo. Hace 5 años Vox era nada, hace 5 años el movimiento del norte de Italia era nada, y en 5 años se han convertido en verdaderas alternativas electorales. Entonces, bueno, y qué decir de Francia. Entonces creo que no sería correcto el desprecio o una minimización extrema, sino más bien el reflejo de lo que significa el descontento de un sector social que ahí está presente, y sobre todo la falta de presencia y la crisis de los partidos políticos que ahí se refleja. Porque si viviéramos en otro momento, con otro tipo de presencia en las cámaras, a nivel social, a nivel de medios, etcétera, los partidos políticos podrían canalizar este conjunto de descontentos de una u otra manera, presentarlo de una manera mucho más orgánica. Al estar estos en crisis, semi ausentes,
y ahogados en disputas internas, evidentemente que frena lo que representa, lo que expresa, es la crisis profunda de los partidos políticos en México. Bien, pues Bernardo Barranco, como siempre te agradezco mucho tus palabras, tu análisis, la reflexión, el panorama general, para que aún viendo una sola parte, veamos el conjunto y tengamos una claridad en nuestra apreciación y en nuestros criterios. Como siempre es un placer intelectual platicar contigo, Bernardo, y te agradezco esta oportunidad. Al contrario, Julio, un abrazo muy grande. Gracias, que estés muy bien, Bernardo. Gracias y buenas tardes.